Hola estimados televidentes y bienvenidos a nuestro programa hoy de Al Mayadin, desde la capital venezolana Caracas y en esta entrevista con el expresidente del Ecuador, señor Rafael Correa. Bienvenido, señor Correa. No, muchísimas gracias, muy contento de estar en esta entrevista. Un inmenso abrazo al Líbano, al Medio Oriente, a todo el mundo árabe. Le pregunto ante todo, ¿qué está pasando hoy en América Latina? ¿Por qué tanto retroceso de los procesos políticos progresistas y esta ofensiva de la derecha regional? Bueno, como lo hemos manifestado muchas veces, sí, existe una arremetida conservadora brutal que no respeta límites ni escrúpulos, y con ello me refiero que no respeta ni democracia, mire el caso Brasil, fue un golpe de Estado, ni derechos humanos, mire el caso de Lula, el vicepresidente Jorge Glass, ni la voluntad de integración que compartíamos antes entre todos los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, de cualquier signo ideológico. Mire lo que están haciendo con UNASUR, con CELAC. Entonces se trata de una arremetida que tiene, por ejemplo, como estrategia el llamado lawfare, la judicialización de la política, se persigue a líderes de izquierda, se atenta contra sus derechos humanos, se crean delitos inexistentes, crímenes inexistentes, y frente a la indiferencia del mundo, ¿no? Si eso ocurriera a dirigentes de derecha, dirigentes conservadores alineados con Estados Unidos, otro fuera el cantar. Señor presidente, esta ofensiva de la derecha regional pasa o por la fabricación de procesos judiciales contra los gobiernos de izquierda en América Latina, o por los medios y la manipulación de las masas, o bien a través de golpes de Estado jurídicos o por la traición política. ¿Cómo lo ve usted? Sí, ha habido rompimiento del orden constitucional, como en el caso de Brasil. Se perdió democráticamente, entre comillas, en Argentina, pero en realidad los gobiernos progresistas nos enfrentamos a los medios de comunicación de la derecha, por ejemplo el grupo El Clarín en Argentina, y en Ecuador ganamos todo, pero la traición, la contrarrevolución surgió de nuestras propias entrañas con una traición sin precedentes en la historia del Ecuador y en la historia latinoamericana probablemente, y están en esa misma línea de persecución, de destrucción de todo lo logrado, de legitimar el neoliberalismo, de legitimar lo mismo de siempre y de incorporar a los grupos de poder que siempre nos han dominado en el gobierno para que continúen con el saqueo que siempre hicieron de nuestras repúblicas. Venezuela parece haberse blindado contra esos males hasta ahora y ha salido ilesa. ¿Qué reflexiones nos puede ofrecer al respecto? ¿Y usted cree que el progresismo saldrá fortalecido de estas derrotas? Ilesa no. Se ha hecho mucho daño, se le está haciendo mucho daño al pueblo venezolano. Ojalá eso lo entienda el planeta entero. Las sanciones absolutamente ilegales, unilateralmente impuestas por Estados Unidos y que ahora pretende también imponer Canadá contra Venezuela, como lo hicieron con Cuba, afectan directamente al pueblo cubano, en el caso del bloqueo cubano, afecta directamente al pueblo venezolano, faltan medicinas, faltan alimentos, etc. Pero el pueblo venezolano, igual que el pueblo cubano, está resistiendo, pero obviamente esto tiene un costo, y yo creo que en ese sentido va a salir fortalecido, con mayor organización, con mayor convicción, logrando el objetivo opuesto al que buscan las medidas totalmente, insisto, atentatorias al derecho internacional, al derecho interamericano, pero se está haciendo daño, ¿no? Se está haciendo daño sobre todo a la población. ¿Cuál es el porvenir de la UNASUR, sobre todo después de la salida de varios países de dicho marco? Bueno, dijeron que era una salida temporal, salieron 6 de 12 países, pero es un golpe muy fuerte, es una herida muy grave, ojalá no sea herida de muerte. Yo creo que nuestros pueblos no permitirán que nos regresen al pasado y que esta triste noche que estamos viviendo no tendrá mucha duración. Los ciclos políticos cada vez son más cortos en el mundo entero, y en este caso en América Latina. Hoy hay un avance de la derecha, no podrán volvernos al punto original, todo lo que avanzamos al inicio de este siglo con muchísimos gobiernos progresistas, soberanos, dignos en nuestra América Latina, pero obviamente ha habido retroceso. Sin embargo, creo que pronto nuestros pueblos responderán, reaccionarán, se recuperará lo perdido y avanzaremos. Entre estas cosas que se recuperarán y en las cuales avanzaremos será la integración, porque yo creo que ese sueño de la patria grande que tenían nuestros libertadores ya no es solo un sueño, es una verdadera necesidad de supervivencia. Unidos podremos enfrentar de mejor manera un orden mundial que no solo es injusto, algunas veces es realmente inmoral.
Después de las elecciones venezolanas, las siguientes son las elecciones presidenciales de Colombia el 27 del presente mes de mayo, y entre los candidatos está el candidato de izquierda Gustavo Petro, quien parece tener altos chances de ganar. ¿Qué usted piensa? Usted ha dicho vemos. Ojalá también hayan visto toda la violencia contra el candidato Petro, contra él, contra sus partidarios. Y ahí sí no es noticia, si eso pasara en Venezuela, diera la vuelta al mundo. Ese es uno de los tantos dobles estándares a los cuales me refería. Pero sí, yo creo que tiene Petro grandes posibilidades de ganar las elecciones. Otra cosa es que lo dejen ganar y le permitan acceder al poder. Creo que la derecha colombiana e internacional, sobre todo del norte, va a hacer todo lo posible para impedir que Petro acceda al poder. Entonces, ¿cuál es el escenario que se espera en Venezuela en la etapa venidera? ¿Cuál es el margen de maniobra del gobierno venezolano, ya sea en el diálogo interior o bien con la Unión Europea y demás retos exteriores? Yo creo que un endurecimiento depende de los resultados electorales. No quiero anticipar mi criterio porque estoy aquí acompañando las elecciones, pero si gana el oficialismo, ¿no? Creo que se endurecerá la guerra económica, porque esa es la estrategia de los grupos de poder y de los países hegemónicos. Lo que no pueden lograr en las urnas, lo tratan de lograr con medidas de hecho, con medidas de fuerza, atentando, insisto, al derecho interamericano, al derecho internacional, como las sanciones contra Venezuela. Aquí quisiera preguntarle, señor presidente, ¿por qué las promesas y planes económicos del presidente Maduro a implementarse junto a todos los sectores de la sociedad venezolana no encuentran ningún eco en los Estados Unidos ni en la Unión Europea en general, y al contrario tratan de lanzar rumores internacionales y desprestigiar la legalidad y la transparencia de las elecciones venezolanas? Una precisión, ¿no? Como países soberanos nosotros no aceptamos observadores internacionales. Los observadores de nuestras elecciones son nuestros propios pueblos. Sí aceptamos acompañamientos. Siempre nos ha molestado mucho, y creo que hablo en nombre de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, conversaba muchas veces estas cosas, cuando como colonias nos enviaban delegaciones de observadores la Unión Europea. Hasta que dijimos, perfecto, seguimos recibiendo sus misiones de observación a nuestras elecciones, siempre y cuando vayan misiones latinoamericanas a observar pues, las elecciones europeas. ¿No? Porque que entiendan que estamos hablando entre iguales, que no nos creemos superiores a nadie, pero tampoco inferiores, y que la época de la colonia se acabó ya en nuestra nueva América Latina. Pero lo de Estados Unidos es impresionante, ¿no? O sea, las elecciones son válidas siempre y cuando ganen los que ellos quieren que ganen. Nadie puede cuestionar la transparencia de las elecciones venezolanas, pero probablemente son las más auditadas del mundo entero, antes del proceso, durante y posteriormente al proceso. Así que creo que todos democráticamente debemos aceptar los resultados de las elecciones. Yo creo que el problema es otro, no que se dude de las elecciones, sino que saben que no van a ganar sus candidatos, se duda de los resultados, de sus aspiraciones, que puedan lograr sus aspiraciones, y por eso se anticipan a delegitimar elecciones cuya transparencia nadie serio puede poner en duda. Pero para ellos las elecciones solo son válidas, la democracia solo es válida si ganan lo que ellos quieren que ganen. Pero debemos reconocer que esta derecha y la burguesía criolla tienen cartas fuertes en sus manos. Su omnipotencia se percibe en la producción y distribución de alimentos y medicamentos, y eso va en contra de los planes de Maduro, ¿sí? No es que creemos, es seguro, y lo han venido haciendo los últimos años. Hay boicot extranjero y hay boicot nacional. Venezuela de hace años se encuentra enfrentando una verdadera y terrible guerra económica. Y eso utilizan para desprestigiar las políticas económicas del gobierno venezolano. Pero es como en el caso cubano. Hablar del fracaso del modelo cubano, eso es imposible mientras existe el boicot, el bloqueo de Estados Unidos. Ningún país latinoamericano aguantaría, qué sé yo, 6 meses un bloqueo de Estados Unidos. Cuba lo ha tenido que soportar más de medio siglo. Entonces usted no puede, es pura hipocresía, evaluar el sistema, sobre todo económico cubano, si no hacemos abstracción
si no tomamos en cuenta el tremendo boicot que sufre hace más de medio siglo. Algo similar para Venezuela. Que la economía no marcha bien, que las políticas han fracasado, pero tremendo boicot económico que está enfrentando, una guerra económica de los grupos de poder nacionales y de los países hegemónicos, con su bloqueo, con sus sanciones, con sus medidas punitivas absolutamente contrarias al derecho internacional. Entonces, ojalá cese esta guerra económica. Yo no lo creo. Yo creo que se va a endurecer, pero también creo que el pueblo venezolano, con ese espíritu de Bolívar, con el espíritu del comandante Chávez, sabrá resistir. ¿Usted no cree que esta resistencia podría llevar también, si continúa, a Estados Unidos pensar en una acción militar u otro tipo de escalada para presionar a Venezuela y acabar con los recursos de vida del pueblo venezolano? Si Trump comete esa barbaridad de hacer una acción militar contra Venezuela, yo creo que va a arrepentirse. Aquí encontrará un pueblo no solo patriota, un pueblo heroico que sabrá defender su patria, que sabrá defender su tierra. No lo excluyo, conociendo la psicología de un Trump, pero creo que es altamente improbable porque por pasional que sea el presidente Trump, por extremista, por primario que sea, tiene asesores que le van a decir que es una verdadera locura. Los objetivos de Estados Unidos son las mismas en América Latina y en el mundo árabe, y las agendas de su política exterior se parecen mucho para con nuestros pueblos árabes o latinoamericanos, pero solo quedaría algunas diferencias formales. Allá la agresión israelí con visto bueno norteamericano contra el pueblo palestino, en Palestina ocupada, además del terrorismo takfirí en varios países árabes, particularmente en Irak y Siria, e incluso el Líbano. Y en América Latina, esta ofensiva tiene otro matiz, en lo económico, pero siempre por lo mismo, dominar a nuestros pueblos del sur, saquear sus recursos y liquidar cualquier pensamiento libertador para seguir favoreciendo al capitalismo. Es impedir la independencia, la soberanía de nuestros pueblos, pero toda mi solidaridad a los países que sufren esa agresión en el Oriente Medio, mi abrazo, mi cariño y admiración al pueblo palestino, mi abrazo al pueblo sirio, a Irak, al pueblo libio, porque también existe una doble moral impresionante, ¿no? Muchas veces ellos mismos generan las condiciones que después supuestamente combaten. Mire el caso de los talibanes en Afganistán, el Estado Islámico, ¿no? Y tantas otras evidencias históricas que tenemos. Entonces creo que sí es diferente la situación, ¿no? En Oriente Medio hay genocidio, hay muerte, hay violencia, hay asesinatos de niños. Nosotros hemos tenido que aguantar una guerra económica que también nos cuesta muerte, pero al menos de forma indirecta. Allá son bombardeos directos, guerra abierta. Ojalá pronto se logre la paz, pero la verdadera paz, que no es solo la ausencia de violencia, es sobre todo presencia, de dignidad, de soberanía, de justicia, de equidad, de prosperidad, de buen vivir para todas y todos. Esa paz la debe buscar Latinoamérica, la debe buscar el Medio Oriente, la debe buscar el planeta entero. Y la deben permitir, no impedir, no boicotear los países hegemónicos. Señor Correa, trato de aprovechar lo que nos queda de tiempo en esta entrevista y quisiera preguntarle sobre Ecuador. ¿Qué haría usted y que aún no lo ha hecho si volviera al gobierno? Bueno, a mí me acaban de inhabilitar con un referéndum absolutamente manipulado e inconstitucional para ser nuevamente candidato. Ya tengo 5 o 6 juicios penales para ver si me condenan por algo y me inhabilitan de por vida, porque de acuerdo también a esa consulta inconstitucional, si alguien es acusado de ciertos delitos vinculados con corrupción, es inhabilitado de por vida para cualquier puesto de elección popular, así sea vocal para una junta parroquial, concejal para un municipio. Eso es lo que intentan, es el llamado lawfare, la persecución, la judicialización de la política, como le están haciendo a Lula, como le está haciendo a Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, y ahora vienen por mí. Pero bueno, sabremos resistir. Sabíamos que el camino no estaba lleno de rosas y que todo es cuestión de tiempo. Podrán engañar a muchos algún tiempo, podrán engañar a pocos mucho tiempo, pero no podrán engañar a todos todo el tiempo.
¿A qué atribuye el gobierno actual del Ecuador su posición de dar la espalda a Julian Assange, poniendo en riesgo su seguridad y su vida? Julian Assange yo creo que tiene los días contados en la embajada. Se nos engaña, el gobierno actual ecuatoriano está totalmente entregado a Estados Unidos, ya tenemos nuevamente presencia del Comando Sur. Yo expulsé al cuerpo militar de la embajada, eran 52 militares involucrados, infiltrados en todos lados. Ya los están trayendo de vuelta, ya se firmaron los famosos acuerdos de seguridad, que es pura intervención. Y dentro de esos acuerdos les aseguro que está sacar a Julian Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Pero están preparando el terreno, con la ayuda de la prensa, generando escándalos, que rompió las reglas del asilo, que se ha gastado mucho en seguridad, ese es supuestamente el nuevo escándalo, que Julian Assange intervenía en política de otros países, que puede ser cierto. Pueden cortarle temporalmente el internet. Yo lo hice cuando se involucró en las elecciones de Estados Unidos, precisamente porque atacaba a Hillary Clinton, pero si atacaba a Trump hubiera hecho lo mismo, porque no podemos intervenir, o sea, debemos practicar lo que exigimos, ¿no? Y no podíamos intervenir en esas elecciones. Pero aquí se le ha prohibido visitas, se le ha cortado indefinidamente el internet, llamadas telefónicas, o sea, prácticamente está incomunicado Julian Assange, y una guerra psicológica contra Julian para hacer que él mismo salga de la embajada, o finalmente, si no lo logran, pues generar una opinión pública que presione para sacarlo de la embajada, ¿no? Pero yo creo que, con dolor se lo digo, se ha traicionado a Julian Assange por parte del actual gobierno ecuatoriano, y los días de Julian Assange están contados en nuestra embajada. Señor presidente, una pregunta. La autocrítica siempre es constructiva. ¿Cuáles son los errores cometidos por parte de los gobiernos progresistas en América Latina? Muchos. Si usted gobierna 10 años, no va a cometer algún error. Si aquí la revolución bolivariana ya tiene, ¿cuánto? 20 años, no va a cometer algún error. Si el Partido de los Trabajadores, 3 periodos consecutivos, 12 años, y un poco más, 14 años, no va a cometer algún error. Pero los aciertos han sido mucho mayores. Y eso es lo que manipula muchas veces la prensa corrupta. La prensa latinoamericana es extremadamente corrupta, lo debe saber. El mundo árabe debe saber el mundo entero. Yo creo que un problema de la humanidad es un poder sin contrapoder, que tiene un rol político, y en democracia todo poder o tiene un contrapoder o tiene regulación social, y eso se llama ley. Aquí no tienen nada y hacen lo que les da la gana, y son los que crean opinión pública, que en verdad la opinión publicada manipulan a la gente, y una forma de manipular. Si usted tiene 10 años en el gobierno, por supuesto que de las miles de obras que hace, algunas estarán mal construidas. Pero si solo presento eso no es información, eso es manipulación. Yo no sé si en el mundo árabe conocen al gran Lionel Messi, creo que sí lo conocen, el mejor jugador del mundo, ¿verdad?, de fútbol. Si yo solo saco los goles que se ha comido Messi en los últimos 10 años, lo hago pasar como el peor jugador de la historia. Eso no es informar, eso es manipular, porque ha marcado mucho más goles de los que ha fallado. Pero eso es lo que hace esta prensa corrupta, ¿no? Entonces, por supuesto que se ha cometido errores, pero los aciertos han sido muy superiores. El balance muy positivo, las grandes visiones muy acertadas. Y una cosa adicional, hay momentos para la autocrítica. Hemos sido los mayores críticos nosotros mismos, pero hay momentos de la acción y de la convicción. Estamos en ese momento de la acción y la convicción. Dejaremos la autocrítica para el día siguiente la victoria. Antes de concluir, quisiera pedirle dirigir una palabra al pueblo venezolano. Que mañana sea una fiesta democrática. Yo sé que es retórica, ya le digo por qué, pero que nos una. Lamentablemente, las elecciones, la democracia muchas veces en nuestros países desunen, ¿no? Los conflictos deben resolverse de esa forma, dentro del marco constitucional, con la voluntad de la mayoría expresada a través de elecciones libres, transparentes. Eso es lo que va a suceder el día de mañana, y que una vez que ese pueblo soberano haya expresado su voluntad, todos, perdedores, obviamente ganadores, nacionales y extranjeros, respetemos esa voluntad, por el bien de Venezuela, por el bien de la patria grande, por el bien de la democracia, ¿no? A respetar esa voluntad soberana del pueblo venezolano. Señor expresidente del Ecuador, muchas gracias por haber accedido a dar esta entrevista aquí en Caracas, y a ustedes, queridos televidentes de Al Mayadin, muchas gracias por darnos el honor de acompañarnos. Quédense con la bendición de Dios.